Hola, hoy tenemos sobre la mesa dos textos que a primera vista, la verdad, no podrían ser más diferentes. Totalmente. Uno trata sobre la nostalgia, ese sentimiento agridulce que nos visita a veces. Claro. Y el otro es una guía casi estratégica sobre cómo resolver conflictos con otras personas. Sí, dos mundos. Ambos fragmentos vienen de un libro llamado Conflicto Resuelto. Y bueno, nuestra misión aquí es encontrar ese hilo invisible que los conecta. Parecen mundos aparte, pero la tesis es que la solución a ambos problemas nace del mismo lugar. Suena interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, a ver, vamos a desempacar esto. Empecemos por el primer tema, la nostalgia. El autor arranca con una afirmación bastante contundente. La describe casi como si fuera una dolencia. Sí, la frase exacta es la principal enfermedad de estos tiempos. Es una declaración fuerte, ¿eh? Fuertísima. Y para sostenerla, se va a la raíz de la palabra, a su etimología griega. Nostos, que significa regreso, y algos, que es dolor. Dolor por el regreso. Literalmente, el texto lo plantea como un anhelo por un pasado que fue. Un anhelo tan intenso que nos impide disfrutar lo que está sucediendo ahora mismo. O sea, nos quedamos atrapados en el recuerdo de lo que nos pasó y bueno, nos perdemos lo que nos está pasando. Entiendo la lógica, pero, a ver, llamarla la principal enfermedad de estos tiempos me suena un poco extremo, ¿no? Sí, puede sonar así. ¿No tiene también un lado positivo la nostalgia? Esa conexión con nuestras raíces, con quienes fuimos. A veces recordar nos da fuerza, ¿o no? Es una objeción muy válida, y creo que la mayoría sentimos esa dualidad. Pero el autor se enfoca en la versión, digamos, paralizante de la nostalgia. No habla del recuerdo agradable y pasajero. Ah, ok. Sino de esa nostalgia que se instala y te roba el presente. Para ilustrarlo, usa una imagen que a mí me parece muy potente, la de una silla vacía en la mesa familiar. Uf, claro. Ese espacio que antes ocupaba a alguien que ya no está, o ese sentimiento de vacío cuando los lazos familiares se debilitan con el tiempo. Es en esos momentos de pérdida, dice el autor, donde esta nostalgia enfermiza nos encuentra y nos consume. ¿De acuerdo? Entiendo. Se enfoca en esa versión tóxica, la que nos ancla en el dolor. Entonces, frente a esa sensación de vacío, ¿qué propone el texto? ¿Simplemente ignorarla? Todo lo contrario. No propone ignorarla, sino confrontarla con una idea muy específica. Y aquí es donde la fuente se pone interesante. El autor recurre a un texto de sabiduría antigua, el Salmo 90, que dice: «Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría». Ok, pero a primera vista la frase «contar nuestros días» suena inherentemente retrospectiva, ¿no? Suena a hacer un recuento de lo vivido, a mirar el calendario hacia atrás. Exacto. Esa es la lectura obvia. Me cuesta un poco conectar cómo justifica ese giro de 180 grados para enfocarlo en el futuro. Ahí está un núcleo de su argumento. Le da la vuelta por completo. La interpretación que ofrece es que contar no es un acto de contabilidad del pasado, sino un acto de valoración del futuro. El foco del Salmo, según él, está en la brevedad de la vida, en cómo el afán y las penas pasan a gran velocidad. Claro. Por lo tanto, contar bien nuestros días significa tomar conciencia de que son finitos, de que el tiempo que nos queda es precioso. La invitación no es a lamentar los días que se fueron, sino a planificar sabiamente los que vienen. O sea que la sabiduría no estaría en el recuerdo de lo vivido, sino en la intención que le ponemos a lo que nos queda por vivir. Exactamente. La propuesta es un cambio de enfoque radical. En lugar de que la nostalgia nos lleve a recordar, la conciencia de la brevedad de la vida nos debe llevar a actuar. El texto, lo enmarca en un contexto de fe, diciendo que se trata de usar los días que tenemos por delante para dar gloria a Dios, cambiando la nostalgia por alabanza. Entiendo. Pero si lo sacamos de ese marco, la idea universal es transformar el lamento por el pasado en un proyecto de futuro. Es una postura muy activa frente al dolor. ¿Entendido? Entonces, para este conflicto interno que es la nostalgia, la clave según esta fuente es una reorientación radical hacia el futuro. Dejar de mirar por el espejo retrovisor. Justo. Y lo que me parece fascinante es cómo el autor toma esta misma filosofía y la aplica a un campo totalmente distinto: las peleas que tenemos con los demás. Así es.
La transición es casi cinematográfica. El segundo texto empieza con la frase: la siguiente historia tiene olor a valijas. Me encanta. El autor nos sube a su auto para un viaje por la ruta, que al parecer es uno de sus pasatiempos, y lo usa como una metáfora perfecta del camino de la vida y los conflictos que inevitablemente surgen. Claro, la clásica escena del viaje familiar, uno quiere parar a comer, el otro quiere seguir para llegar antes, alguien tiene calor y quiere aire acondicionado, el otro tiene frío, intereses en conflicto a pequeña escala. Y ahí el autor identifica el problema central: no sabemos negociar. Lo que suele pasar, dice, es que uno de los padres, actuando como autoridad, impone una decisión y se acaba la discusión, pero no se resuelve el conflicto, solo se reprime. Claro. Uno gana, el otro pierde y la tensión queda flotando en el aire. Exacto. Frente a eso, sugiere un camino más sabio y de nuevo se apoya en una idea de gran antigüedad para ilustrar un principio de negociación muy moderno. Cita a Mateo 5:25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Mientras estás con él en el camino. La metáfora del viaje continúa, pero lo que me llama la atención es esa advertencia sobre el juez. ¿A qué se refiere? Ese es el punto más interesante de todo el texto, creo yo. Hace una distinción crucial entre negociar y buscar justicia. Cuando uno dice quiero justicia, lo que en realidad está haciendo es delegar la solución en un tercero, un juez. Estás entregando tu poder de decisión. Exacto. Y el juez, ya sea un tribunal real o una figura de autoridad como el padre en el auto, tomará una decisión basada en sus propias reglas, no necesariamente en tu mejor interés. Al negociar, en cambio, las partes retienen el control sobre el resultado. Pero espera, a ver, ¿no es la justicia lo que uno busca? Si alguien te hizo un daño, si te estafaron, por ejemplo, ¿por qué querrías negociar en lugar de buscar que un juez te dé la razón y castigue al culpable? Suena casi a renunciar a tus derechos. Esa es la reacción intuitiva. Y el autor, que parece ser consultor en estos temas, se enfrenta a ella constantemente. Cuenta que cuando las partes llegan a su oficina obsesionadas con probar quién tuvo la culpa, con desenterrar cada detalle del pasado, él las frena. Las para en seco. Sí. Les dice que esa búsqueda de un culpable es una trampa, un callejón sin salida que consume toda la energía. Su pregunta clave es: olvidemos por un momento quién tiene la razón. Díganme, ¿qué quieren que pase a partir de mañana? ¿Cómo reparamos esto para poder seguir adelante? Es el mismo giro que vimos con la nostalgia, un desplazamiento radical del pasado hacia el futuro. Idéntico, porque su diagnóstico es que si toda la energía se gasta en reconstruir el relato del pasado, en la arqueología del conflicto, las fuerzas para construir un acuerdo se agotan. Su recomendación es lapidaria: no intenten cambiar el pasado, es imposible. Enfóquense en cambiar el futuro, que es lo único que está en sus manos. El ejemplo doméstico que usa con sus hijos adolescentes es brutal, porque demuestra la lógica del juez de una forma muy tangible: la pelea por el iPad o el sillón. Sí, es perfecto. Él les dice: negocien entre ustedes, lleguen a un acuerdo, porque si el problema me llega a mí, yo no voy a actuar como un padre justo, voy a actuar como un juez eficiente. Y su solución no busca responsables, busca terminar el conflicto. Les quita el iPad a los dos por una semana. Se acaba el ruido, se acaba la pelea. Misión cumplida para él. Pero el resultado es que ambos pierden. Es una lección durísima sobre los riesgos de no negociar y escalar el conflicto a una autoridad superior. Te arriesgas a que la solución sea peor para todos. Y lo aplica a un caso mucho más serio. Un amigo lo llama furioso porque están estafando a su padre y quiere iniciar una batalla legal para hacer justicia. Claro, la reacción normal. En lugar de animarlo, el autor le propone una serie de preguntas, casi como un checklist estratégico antes de lanzarse a la guerra. Sí, son preguntas que te obligan a mirar hacia adentro y de nuevo hacia adelante. Cosas como: ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Es el dinero? Si es así, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dispuesto a dedicarle a esto? Preguntas clave. ¿Es mi enojo lo que me está moviendo o es un cálculo racional? Y luego llega la pregunta que para mí resume todo el libro. La de ¿qué me corresponde versus qué me conviene? Esa misma. Es una distinción demoledora. Una cosa es lo que la ley dice que te corresponde,
la justicia en abstracto. Y otra muy distinta es lo que a ti, en tu vida concreta, con tus recursos limitados de tiempo, energía y paz mental, te conviene hacer. A veces perseguir lo que te corresponde puede costarte la vida misma. Totalmente. Y a partir de ahí las sugerencias son muy prácticas. Antes de poner un abogado, llama a tu adversario. Mándale un correo. Explícale lo que quieres de forma clara y sin agresiones. La pregunta de fondo es, siempre, ¿me conviene más arreglar esto ahora, en una hora, o pasar los próximos 3 años en tribunales? Y para decidir, propone una última analogía, la de pensar como un jugador de ajedrez. Que me encanta. A mí también. Porque un jugador de ajedrez no piensa solo en su jugada inmediata, la que captura una pieza del oponente. Un buen jugador visualiza el tablero 5 movimientos más adelante. Se anticipa. Se pregunta, si hago esto, ¿cómo responderá mi adversario? ¿Qué cadena de eventos voy a desatar? Exacto. Mi objetivo es arruinar al otro o es solucionar mi problema. ¿Quiero ganar la batalla o quiero ganar la partida? Y esa cadena de preguntas te lleva a la cuestión final y más profunda. ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que mi orgullo quiere, no lo que mi enojo quiere, yo, en mi vida. Y la conclusión del autor es muy simple y muy sabia. Yo quiero andar livianito por la vida. Ese es su objetivo final. No tener razón, sino tener paz. Tal cual. Y ahí es donde todo encaja. El círculo se cierra de una manera increíblemente elegante. Sí, al poner los dos textos uno al lado del otro, el patrón se vuelve clarísimo. El primer texto nos habla de un conflicto interno, la nostalgia, que nos ata a un pasado doloroso. ¿Ok? El segundo, de conflictos externos con otras personas, que casi siempre están anclados en culpas y eventos del pasado. Claro, en ambos casos, ya sea una batalla interna contra un recuerdo o una externa contra un adversario, el ancla que nos impide avanzar está en el pasado. La nostalgia es un exceso de pasado. Un litigio judicial es una autopsia del pasado. Exacto. Y la solución que proponen estas fuentes es idéntica en ambos escenarios. Un giro consciente y voluntario de la atención. Dejar de intentar arreglar o ganar en el pasado y empezar a construir activamente el futuro. Es contar los días que te quedan, no los que ya se fueron. Justo. Es negociar el camino que tienen por delante, no la culpa del camino ya recorrido. Entonces, lo que esto significa es que, ya sea para sanar una pérdida personal o para resolver una disputa comercial, el camino propuesto es el de la sabiduría orientada al porvenir. Es una filosofía de vida muy pragmática. Se trata de soltar el peso del ayer para poder, como dice el autor, andar livianito hoy y mañana. Ambas fuentes defienden con una convicción enorme esta idea de mirar siempre hacia adelante como la herramienta suprema para resolver nuestros conflictos. Es una visión muy potente y optimista. Pero esta insistencia casi absoluta en el futuro me deja pensando en algo. Claro. ¿Existe alguna situación en la que una revisión profunda del pasado, no como nostalgia paralizante o como búsqueda de culpa, sino como un ejercicio honesto de comprensión, sea un paso absolutamente indispensable antes de que se pueda verdaderamente construir un futuro sólido y en paz?